Ejemplo 7.12. Entonces, vean. Tenemos dos barras. Tenemos una barra de acero de 10 centímetros de espesor que se suelda con una barra de cobre que tiene 20 centímetros de espesor. Ambos tienen la misma área transversal de 2 centímetros. Ahora, el extremo del acero se pone a 100 grados Celsius. Entonces, ustedes saben de conductividad de calor, que el calor pasa del más caliente al más frío. Entonces, el calor se va transmitiendo. Entonces, igual acá, luego va a seguir por el cobre y luego se va transmitiendo. Entonces, obviamente, en algún interfase entre el cobre y el acero, hay la misma temperatura, que es lo que de hecho vamos a averiguar. Entonces, el extremo libre de la barra de acero se mantiene a 100 grados Celsius, poniéndolo en contacto con vapor de agua. El extremo de la barra de cobre está a 0 grados Celsius. Calcule la temperatura de estado estable en la unión y la tasa de flujo de calor total. Entonces, bueno, ¿qué se tiene que cumplir? Bueno, lo que pasa por el acero tiene que ser igual a lo que pasa por el cobre, es decir, H del acero tiene que ser igual al H del cobre. ¿Cuál es la fórmula? Recuerda, H representa la tasa de cambio. Entonces, H de acero es la constante acero por el área entre el espesor del acero. Y aquí en el diferente. Siempre vamos a hacer la resta de T caliente menos T frío. Entonces, T caliente menos T frío. En este caso, el T frío, el acero pasa de 100 a una temperatura T menor, T. Igual a cobre, constante del cobre por el área entre el espesor del cobre. De nuevo, T caliente, T hot, menos T frío, T cool. Entonces, vean que sería, recuerden, T caliente, y T caliente para el cobre es la temperatura T, menos la temperatura fría. La temperatura fría, vean que por dicha es 0. Entonces, ahora sí. Lo que me queda es hacer una ecuación algebraica para encontrar T. Entonces, vean que claramente las áreas se van a cancelar. Entonces, ahora distribuyo, me queda K por A entre X por A por T por H menos K por A entre X por A por T es igual a K por C entre X por C por la temperatura. Yo quiero averiguar la temperatura T. Quiero averiguar esto. Este es mi objetivo. Entonces, bueno, voy a despejar un poquito de álgebra, no viene mal. Entonces, vean que tengo que la conductividad a 0 entre el espesor del acero por la temperatura caliente es igual, bueno, la temperatura caliente del acero es igual a Kc entre Xc por T más K por A entre el espesor del acero por T. Entonces, vean que esto es un poquito de álgebra. Voy a sacar a factor común la temperatura. Entonces me queda K por A entre X por A por temperatura a 0 es igual a la temperatura, abro paréntesis, K por C entre X por C más K por A entre X por A. Y esto sería casi el problema resuelto. Entonces, vean que ahora vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener, mando esto y espejo, sería que la temperatura T es la constante de conductividad del acero por la temperatura caliente entre el espesor A. Todo eso dividido entre la conductividad del cobre entre el espesor del cobre más la conductividad del acero entre el espesor del acero. Noten que el espesor es esto, ¿verdad? Estamos viendo esto de lado porque en realidad tenemos una especie de prisma. Entonces, esto es el área y aquí sería el espesor.
Entonces, esto sería el espesor, ¿verdad? Si lo vemos hacia arriba o hacia el lado. Entonces, ahora sí, sustituyo valores. La temperatura sería la conductividad del acero. Bueno, la conductividad del acero, según tablas, es de 50,2. Por la temperatura, bueno, estamos a 100 grados Celsius. Entre el espesor del acero. ¿Cuánto es el espesor? Bueno, el espesor es de 10 centímetros. Todo eso dividido entre la conductividad del cobre. Bueno, el cobre conduce mucho mejor. El cobre es 385. Entre el espesor del cobre, que creo que es de 20. Correcto, 20. Más la conductividad del acero, 50,2 entre el espesor del acero. Entonces, si meto esto en la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Sería 50,2 por 100 entre 10. Todo eso dividido entre 385. 20 más 50,2 entre 10. Eso daría una temperatura de 20,7 grados Celsius. Con esto terminamos la parte más difícil del problema, que era calcular la temperatura de estabilidad. Entonces, ahora me piden cuánto es la tasa. Bueno, la tasa es la misma para ambas. Entonces, por ejemplo, puedo usar la del cobre. Por ejemplo, H de cobre es conductividad de cobre por el área entre el espesor por la temperatura, donde vamos a tener temperatura T menos temperatura Joule, ¿verdad? Entonces, la tasa de cobre sería la conductividad del cobre, que es 385 por el área. Bueno, el área es el área transversal. La longitud es de 2 centímetros de lado, porque ese es el lado de la sección transversal. Entonces sería 2,0 por 10 a la menos 2 para pasar los metros al cuadrado. Y el espesor del cobre es de 20 centímetros, o sea, 20 por 10 a la menos 2. Por temperatura de equilibrio 27,7 entre temperatura fría 0. Entonces, la conductividad, bueno, la tasa de cambio para el cobre, que tiene que ser la misma que para el acero, hicimos la igualdad, recuerden, sería 15,94 watts. Recuerden que esto es una tasa de cambio, eso es energía entre tiempo. Entonces, con esto terminamos este problema.